Voy a leerlo, oramos y comenzamos. Dice Proverbios 8:1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Nos alegramos, Señor, de poder abrir tu palabra y ser bendecidos con ella. Te damos muchas gracias y pedimos tu dirección, pedimos tu asistencia, pedimos que tú nos conduzcas siempre, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en Proverbios capítulo 8. Comenzamos nuestra serie la semana pasada con la introducción y hoy arrancamos formalmente con el texto que vamos a estudiar a lo largo de estas semanas. Estamos en el capítulo 8, verso 1, y ya lo hemos leído. Todos son bienvenidos a la iglesia. Tengan una bendición grande al estar en este lugar. Estamos en nuestro miércoles de sabiduría. Seguimos estudiando el libro de Proverbios, ahora desde otro ángulo, y vamos a seguir con nuestra sección de miércoles de sabiduría. Nuestra serie de esta ocasión se llama La sabiduría, una mujer que alerta. Así se llama nuestra serie de esta ocasión, de estos días. La sabiduría, una mujer que alerta, una mujer que hace que nosotros estemos prevenidos. Y ya leímos Proverbios 8:1, pero lo volvemos a leer, está en la pantalla. Proverbios 8:1 dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Ya lo leímos. Vamos a hablar evidentemente de la sabiduría y vamos a hablar de la inteligencia. Si se dan cuenta, el autor de este proverbio lo que hace es hilar dos ideas parecidas, dos ideas idénticas, o dos ideas que es como una idea, pero subida de tono la otra idea. Es decir, digamos en términos musicales sería que la primera idea es en un tono y la segunda idea es en un tercer tono, por así decirlo, ¿no? Entonces dice el texto, no clama la sabiduría, y luego dice, y da su voz la inteligencia. Si ustedes leen la versión Reina Valera, pues eso es lo que dice. Pero si leen otras versiones generalmente, o otras versiones, lo que hacen solamente es una frase para las dos expresiones. Dice, no grita la sabiduría y la inteligencia, porque las dos palabras, alzar la voz y clamar, tienen la misma connotación o casi el mismo significado. Ahorita vamos a ver por qué les digo que la primera es en un tono y la segunda es en un tercer tono. Bien, ahí puse este foquito, como siempre que a veces cuando hablamos nos dicen hasta que se te prendió el foco, ¿no? Entonces vamos a mirar y vamos a observar lo que significa este texto. Y lo vamos a hacer desde esta perspectiva. Pregona su virtud resonando su voz. Así se llama nuestro estudio de esta noche. Pregona su virtud resonando su voz. Y vamos a verlo en dos puntos. Punto A, para ofrecer buen sentido, y punto B, para enseñar pericia. Lo vuelvo a leer. Nuestro título de esta noche es Pregona su virtud resonando su voz. Punto A, para ofrecer buen sentido, y punto B, para enseñar pericia. Y vamos a comenzar con nuestra introducción. Escribí la siguiente introducción. El libro de Proverbios, mis queridos hermanos, es un compendio de sabiduría. ¿Sí saben qué es lo que es un compendio? Un compendio es la reunión de varios volúmenes de un tema en particular. Y el tema de Proverbios esencialmente es el tema de la sabiduría. El escritor de los Proverbios desea
que quienes lean el libro de Proverbios se vuelvan sabios. Y vamos a explicar eso a lo largo de todos estos estudios, porque nos debe de quedar en claro que el propósito de Dios para la vida de los seres humanos, el propósito de Dios para los que siguen su palabra, es que sean gente sabia, gente entendida. Y vamos a ver el concepto, como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, pero lo vamos a seguir insistiendo. El concepto de sabiduría es muy diferente al concepto hebreo que al concepto occidental o al concepto de Latinoamérica o de este lado del mundo. El libro de Proverbios, les decía entonces, es un compendio de sabiduría. La personificación de esta virtud en el capítulo 8 de ese volumen de la Biblia nos deja en claro que representa una necesidad apremiante para los maestros del pueblo judío transformar la necedad humana en prudencia, pericia y buen sentido. Es decir, los autores, los recopiladores, los escritores de los proverbios tenían como intención, su deseo, lo que ellos querían lograr era justamente que el pueblo de Israel tuviera acceso a la sabiduría entendida en el concepto o entendida como prudencia, pericia y buen sentido. Vamos a ver estas palabras que las vamos a explicar más adelante, pero lo que el autor de los proverbios es justamente lo que desea es que la gente aprenda a tener sabiduría. La descripción de la sabiduría como una mujer comienza usando dos verbos parecidos sobre la manera en que llama la atención de todos, clamando y dando su voz. Así dice Proverbios 8:1. Dice: ¿no clama la sabiduría y la inteligencia da voces? Así dice, ¿verdad? ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Es decir, demandando la atención necesaria para que se comprenda su pertinencia en este mundo lleno de necedad. ¿Qué es lo que el autor del capítulo 8 de Proverbios busca, pretende, intenta? Es hacer ver la profunda necesidad que tienen los seres humanos de conducirse, de comportarse de manera que honren su condición de seres humanos. Es decir, los animales se mueven, los animales se reaccionan en función de sus instintos. Es decir, un gato escucha un ruido que provoca que su oído esté afectado, inmediatamente reacciona. Un perro, igual, cualquier animal, sus reacciones son instintivas. Y lo que el autor del capítulo 8 de Proverbios procura es que las reacciones del ser humano no sean instintivas, es decir, sino que pueda utilizar su racionalidad o pueda usar su entendimiento de tal manera que lo que haga, lo que diga, sea el resultado exactamente de gente que piensa. Y bien, vamos para adelante. La sabiduría es lo mismo que la inteligencia y el conocimiento. La sabiduría bíblica se puede definir de manera sencilla como el conocimiento que es fruto de la experiencia. Lo voy a repetir. La sabiduría bíblica se puede definir de manera sencilla como el conocimiento que es fruto de la experiencia. Es decir, los seres humanos pues pasamos mucho tiempo, tenemos vivencias, tenemos experiencias, nos suceden cosas y se espera que todas esas cosas que nos sucedan vayan moldeando nuestro carácter o vayan moldeando nuestra vida. Es decir, cuando somos jóvenes, y se los dice un hombre o una persona que ya está a punto de llegar a la otra orilla, que es la orilla de los
pues adultos mayores. Y cuando uno es joven, uno comete muchas equivocaciones, muchos errores, porque nos hace falta experiencia. Es decir, no sabemos cómo viene la vida, no sabemos qué nos depara el destino. Y hasta que ha pasado ciertas cosas, uno descubre y uno se da cuenta, pues que en realidad no sabíamos y no conocíamos nada. Ahora, la sabiduría de la que habla la Biblia es una sabiduría o una clase de sabiduría en la que hemos experimentado o han sucedido cosas y podemos decidir lo que es mejor para nuestras vidas. Sin embargo, en el libro de Proverbios encontramos otros términos relacionados con sabiduría, tales como inteligencia, comprensión. Es decir, en el libro de Proverbios vamos a descubrir cuando lo leemos que a veces los autores utilizan la palabra sabiduría. En otras ocasiones utilizan la palabra inteligencia, y ahorita vamos a ver qué significan. Y también utilizan la palabra comprensión. Es decir, a lo que está apelando el autor del capítulo 8 de Proverbios es que las personas puedan desarrollar o puedan implementar o llevar adelante la capacidad que Dios nos dio. Y ahorita vamos a ver qué capacidad nos dio a todos los seres humanos. Algunos le llaman el sentido común. ¿Por qué le llaman sentido común? Porque es una capacidad que tienen todos los seres humanos, aunque algunos no le hacen caso a su sentido común. Y luego, aparte de sentido común, también se le llama el buen sentido. Y vamos a ver qué significa eso y cómo se relaciona con la sabiduría y con la inteligencia. Otro término relacionado e intercalado con la palabra sabiduría en el libro de Proverbios es instrucción. Por ejemplo, el capítulo 22, verso 6 de Proverbios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra instruye procede del verbo instruir, y la palabra instrucción tiene entonces el parecido o la relación directa con la sabiduría. Les decía que otro término relacionado e intercalado con la palabra sabiduría es instrucción, que lleva a las personas a la sabiduría, al conocimiento, la inteligencia y la comprensión. La instrucción es un elemento indispensable para que las personas lleguen a ser sabias e inteligentes. Es decir, ¿por qué? Porque la palabra instrucción tiene que ver con alguien que es entrenado. Y para ser sabios volvemos a lo mismo. La palabra entrenar tiene una relación de tener experiencia. Por ejemplo, a veces nos sorprende mucho a los chinos por su desarrollo, no solo tecnológico, sino por su capacidad deportiva. Entonces vemos, por ejemplo, chicas de 12, 14 años que son un verdadero fenómeno en la gimnasia. Y uno piensa que comenzaron a entrenar o comenzaron a practicar el deporte, ya sea el que le dicen en donde es como una especie de una viga, o no me acuerdo cómo se llama ese ejercicio, o el de las barras. Uno piensa que comenzaron 2 o 3 años antes, y en realidad a esas pequeñas o esas niñas de 12, 14 años las empezaron a entrenar desde los 3 años. De tal manera que cuando llegan a un concurso ya llevan por lo menos unos 10 años entrenando. Y entonces eso la Biblia le llama instrucción. Y la instrucción tiene que ver con entrenamiento. Y entrenamiento tiene que ver con práctica. Y la práctica tiene que ver con experiencia. Es decir, lo que veíamos hace un momento, que la sabiduría es la acumulación de experiencia. Nosotros vivimos cosas y decimos: no vuelvo a hacer esto porque ya aprendí.
El primer verso que meditamos en esta ocasión, o en el primer verso que meditamos en esta ocasión, encontramos justamente las palabras sabiduría e inteligencia, conceptos que las versiones en español traducen como ciencia, buen sentido, como les decía, y entendimiento, y prudencia y pericia, y también entendimiento respectivamente. Es decir, para la palabra sabiduría, algunas versiones no lo traducen como sabiduría, sino lo traducen como ciencia, como buen sentido y entendimiento. Para la palabra inteligencia, algunas versiones no usan la palabra inteligencia, sino usan la palabra prudencia, pericia y también entendimiento. Es decir, estamos ante dos expresiones que tienen una relación muy estrecha, pero que tienen una intensidad diferente. Por eso es que las usa el autor del libro de Proverbios. Utiliza sabiduría y utiliza inteligencia, que en el original no son las mismas, sino son algo completamente diferente. La razón de dichas traducciones para sabiduría y para inteligencia radica en que el sentido de la palabra sabiduría, que en hebreo es kokhma, esta expresión se traduce también como habilidad, perspicacia y el don de tomar decisiones correctas ante asuntos cruciales en la vida de las personas. Ese es el sentido de la palabra también, o la manera en que se traduce la palabra sabiduría. La sabiduría es entendimiento, la sabiduría es, ¿qué dijimos? La sabiduría es ciencia, buen sentido, la inteligencia es prudencia, pericia y también entendimiento. Pero siguiendo con la idea de sabiduría, la sabiduría también es habilidad, perspicacia y el don de tomar decisiones correctas ante asuntos cruciales en la vida de las personas. Es decir, nosotros cuando nos enfrentamos o cuando leemos la palabra sabiduría, debemos de entender y debemos de comprender que tiene diferentes definiciones o diferentes significados, pero todas ellas relacionadas con la capacidad de ¿qué? De pensar y de decidir de acuerdo a parámetros o de acuerdo a situaciones que nos permitan librar, que nos permitan resolver un problema o un dilema que está afectando nuestra vida. Para la palabra inteligencia, el texto original usa la palabra tabum, y esta palabra tabum se traduce también como prudencia o entendimiento. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de sabiduría y hablamos de inteligencia? Estamos hablando de una capacidad, o estamos hablando de una condición, o estamos hablando de un estado al que el hombre debe llegar en esta vida. O bueno, tal vez no el hombre, ¿verdad? Porque los seres humanos no todos les gusta la sabiduría, pero el creyente debe llegar ahí. Ahora, ¿es complicado? Sí, es complicado. Y todo comienza porque a veces pues no le hacemos caso ni a la sabiduría ni a la inteligencia. A veces, como dice el propio libro de Proverbios en el capítulo 3, verso 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, ¿en qué nos apoyamos los seres humanos a veces? En nuestra propia prudencia. Y lo que debemos de buscar entonces es la sabiduría, porque entonces vamos a ser prudentes, pero no va a ser nuestra prudencia, sino lo que Dios nos va a ayudar para acercarnos a la sabiduría. Bien, llegamos así al punto A de nuestro estudio. Punto A, para ofrecer su buen sentido. Es decir, el título de nuestro estudio de esta noche estamos estudiando: pregona su virtud
resonando su voz. Y el primer punto de nuestro estudio de esta noche es para ofrecer buen sentido. Y allá vamos a nuestro primer punto, para ofrecer su buen sentido. ¿Qué es lo que la sabiduría ofrece? ¿Por qué la sabiduría clama? ¿Por qué la sabiduría se hace oír? ¿Por qué la sabiduría grita? Y no es un grito de alarido, sino es como decir, ¡hey, cuidado! Diferente es cuando alguien dice, ¡ay, ay! Ese es un grito, pero ese es un grito sin sentido. Y ese no es lo que la palabra clamar nos dice en este texto, sino la palabra clamar tiene el sentido de llamar la atención, alertar, poner en alerta a una persona o ponerla en un punto en el que sea cuidadosa. Bien, punto A, para ofrecer su buen sentido. La primera parte de nuestro verso dice así: ¿no clama la sabiduría? Y esta pregunta es bien interesante, porque ¿por qué la hace Salomón? ¿Por qué no dice la sabiduría clama? ¿Cuál es la diferencia entre decir la sabiduría clama y decir no clama la sabiduría? ¿Por qué hacerlo como pregunta? ¿Por qué hacerlo como interrogante? ¿Qué es lo que está diciéndole Salomón cuando dice no clama la sabiduría? En lugar de decir la sabiduría clama. ¿Por qué hace esta interrogación? ¿O por qué hace este cuestionamiento? ¿O por qué hace esta pregunta? No clama la sabiduría. Porque generalmente muchas personas dicen, pues es que yo no puedo ser sabio. Es que yo siempre, como en México tenemos esta frase, ¿verdad? Yo siempre la riego. Y lo que está diciendo Salomón es, la sabiduría está clamando. La sabiduría te está llamando. La sabiduría te está alertando. Ahí está. Siempre ha estado y siempre va a estar. No puedes decir, no sé. No puedes decir, no entiendo. No puedes decir, no comprendo. Lo que Salomón está diciendo es que la sabiduría está ahí a la mano. Está gritando. Y la pregunta que surge entonces para nosotros es, ¿dónde está que no la oigo? Y la respuesta es muy sencilla. No la escuchas porque no la quieres oír. No sé si les ha pasado, espero que nunca, pero de repente nos pasa, ¿verdad? A veces no queremos oír a alguien. Ya lo vimos o ya la vimos y sabemos que nos va a hablar. Y ahí vamos caminando y nos dice, shh, 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 ¡ey! Y uno dice, pues que me diga mi nombre. Y ahí sigue uno, ¿no? Caminando. Entonces lo que Salomón está diciendo es, la sabiduría clama, es decir, la sabiduría está llamándote. Está acercándote. Para efectos prácticos de nuestro estudio, hemos optado por utilizar la expresión buen sentido, porque la expresión sabiduría contiene esta idea, el buen sentido. ¿Qué es lo que la sabiduría hace? La sabiduría nos ofrece el buen sentido. Ahora, ¿por qué habla del buen sentido? Porque evidentemente hay un mal sentido. Es decir, el buen sentido significa tomar decisiones correctas, hacerle caso a nuestro juicio. Porque todos los que estamos aquí, cuando Dios nos creó, cuando Dios nos diseñó, nos dio la capacidad de entender y de comprender qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal. En algún momento hemos hablado de ese tema cuando hablamos de la conciencia. La conciencia Dios la diseñó y la puso en nosotros para que supiéramos qué está bien y qué está mal. Ahora, el buen sentido es la capacidad de hacerle caso a nuestra conciencia cuando las cosas están mal y no hacerlas, y cuando las cosas están bien y hacerlas. Un hombre sabio, hermanos, es alguien que se deja guiar por el buen sentido. Si bien el concepto es utilizado en sistemas filosóficos antiguos y recientes, como en Aristóteles y René Descartes, respectivamente, la idea de la escritura es presentar al hombre sabio como una persona con capacidad de percibir
y juzgar situaciones. Es decir, el buen sentido es ese. ¿Cuál es el buen sentido? El buen sentido es que se presenta una situación y tú recurres a la sabiduría que está clamando y dices, ante esta situación voy a hacer esto. Me voy a dejar guiar por el buen sentido. Ahora, ¿por qué habla del buen sentido? Porque los seres humanos somos seres sensuales. Y cuando digo sensuales no tiene que ver nada con cuestiones de carácter sexual, sino sensuales porque nos dejamos llevar por los sentidos. Y lo que quiere, y los sentidos son engañosos. Los sentidos a veces nos traicionan, o los sentidos a veces nos engañan. ¿Qué le pasó a Eva? Dice la Escritura en el capítulo 3 de Génesis que vio el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, lo vio y lo codició. Luego lo tocó y luego lo comió. ¿Qué sentidos están ahí? Tacto, vista y gusto. ¿Cuál sería el último que faltara? El oído, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue pues ya todos sabemos cuál fue el resultado. ¿Pero eso qué significa entonces? Por eso es que una definición de la palabra sabiduría es el buen sentido. ¿Y el buen sentido dónde está? Pues lo tenemos todos, pero a veces no lo utilizamos o no lo desarrollamos y ahí está. Porque a veces sí tomamos decisiones correctas. Hasta nos sentimos contentos de decir, híjole, qué bueno que hice esto. Qué bueno que no le hice caso a esta persona. Qué bueno que no tomé esto. Qué bueno que no comí esto. Qué bueno que no fui a ese lugar. Y algunos dicen, algo me lo decía, ¿no? Y ese algo me lo decía puede ser el buen sentido. Es decir, que nosotros pongamos una situación y pensemos en esa situación y digamos, ¿qué es lo que va a suceder si lo hago? ¿Y qué es lo que va a suceder si no lo hago? Y de eso lleguemos a una conclusión. El buen sentido del que habla la Biblia tiene como base esencial que la persona tiene como intención agradar a Dios. Y al tomar una decisión o llevar a cabo una acción, se detiene para pensar, reflexionar y meditar lo que va a hacer. Y por esa razón o a través de esa acción ejercita su buen sentido. Es decir, viene una situación a mi vida, viene una decisión fuerte, una decisión compleja. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo resolver un problema de ese tipo? ¿Cómo poder salir adelante ante una situación así? Pues una de ellas es recurrir a la voz de personas más grandes que nosotros. Nosotros deberíamos de preguntarle a nuestros papás, pero a veces la relación con nuestros papás no es la mejor. Y a veces cometemos el error de preguntarle a nuestros amigos de nuestra misma edad, y los amigos de nuestra misma edad pues saben exactamente lo mismo que nosotros sabemos. Necesitamos a alguien que haya vivido una experiencia o haya vivido un poco más y decirle, oiga, usted que ya está vivido, ¿qué me dice de esta situación? Y la otra es ir a la Escritura. La Escritura también tiene una palabra, por eso es que debemos de leer constantemente y permanentemente la Biblia, porque ahí vamos a encontrar todo el consejo de Dios. Ahora, nosotros cuando estamos en una situación así, debemos detenernos para pensar, reflexionar y meditar. Y estos son ejercicios en los que tenemos que ser lo menos sensibles, lo menos sensuales posibles. Es decir, no dejarnos llevar por nuestros sentidos. No dejarnos llevarnos por nuestras emociones. Las emociones son traicioneras. Porque las emociones, un día estás contento y al otro día amanece nublado y todo el día está nublado
y te entristeces, porque así son los sentimientos. Los sentimientos son como una marea o como las olas. Van y vienen. Vienen y van. Así son los sentimientos. Entonces, no podemos confiarnos en nuestros sentimientos. No podemos confiarnos en nuestros sentidos. Entonces, ¿en qué es en lo que debemos de confiar? Debemos de confiar en la palabra de Dios, en el que nos puede llevar al buen sentido. La sabiduría personificada en una mujer clama, grita, anuncia, pregona, proclama y predica para ofrecer a las personas que quieran escucharla buen sentido, entendimiento y ciencia para que sus decisiones no les sean perjudiciales, sino al contrario, les ayuden a salir adelante siempre. Es decir, el autor del Proverbio 8 nos está presentando a una mujer que está alertándonos. Una especie de persona que nos dice, no vayan para allá. No vayan hacia allá. Y no nos los dice así, sino nos los dice ¿cómo? No vayas para allá, no vayas para allá. O también nos puede decir, no te lleves con esta persona. No es que, pero a veces lo tomamos a mal porque decimos, pero ¿por qué me dice eso si yo no? Este es el punto a veces, ¿no? Hay gente que dice, yo no lo veo malo. Yo no le veo nada malo a eso. Yo no veo que esté mal eso. Y entonces por eso es que a veces decimos, ¿por qué se nos prohíbe? ¿Por qué se nos dice que no? Pero la sabiduría nos dice que nos da buen sentido. Es decir, la capacidad para tomar decisiones correctas. Salomón tiene como objetivo decirnos que la sabiduría está ahí, a disposición de todos nosotros. Ella no se esconde, al contrario, hace público su llamado para que todos puedan poseerla. ¿Qué es lo que está diciendo en este primer verso Salomón, en este primer verso que estamos estudiando? Salomón dice, ¿no clama la sabiduría? Ahí está. En otras palabras, si eres necio, si eres imprudente, si no tienes buen sentido, ¿por qué razón es? Porque tú así lo quieres. Porque tú así lo deseas. No culpes a Dios, no culpes a los hermanos de la iglesia, no culpes a nadie más que a ti, porque la sabiduría ahí está. De hecho, en una parte, no sé si en el capítulo 8 o en otra parte, creo que no es en el capítulo 8, pero Salomón o los autores de los proverbios dicen, dile a la sabiduría, eres mi parienta, eres mi hermana. Es decir, lo que está diciendo es que te sea familiar la sabiduría. Bien, llegamos al punto B, para enseñar pericia. Me gusta mucho esta palabra, pericia. De ahí viene la palabra perito. ¿Sí saben qué es un perito? Un perito es un especialista en una materia. Por ejemplo, cuando hay en un juicio, por ejemplo, de carácter civil, de carácter penal o de carácter laboral, alguien dice, esa no es mi firma. No es mi firma esta. Y entonces se llama a un perito grafólogo. ¿Y quién es el perito grafólogo? Es el especialista en saber si esa firma corresponde a la firma que siempre ha hecho la persona. Por eso es que en casi todos los contratos o documentos dicen, traiga su credencial de elector, porque ahí viene su firma oficial. Entonces, ¿qué es lo que hace la sabiduría? Nos enseña pericia. Ya vamos a ver qué significa la palabra pericia. La segunda pregunta que encontramos en nuestro verso de esta reflexión dice, bueno, le puse entre paréntesis la palabra no porque no aparece en el texto, pero sería,
no da su voz la inteligencia. Porque ya pusimos la primera pregunta. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿No clama la sabiduría? Y la segunda pregunta, ¿cuál es? No da su voz la inteligencia. Y entonces Salomón nos está llevando a otra idea, pero enmarcada en el mismo sentido. Nos habló primero de la sabiduría y ahora nos va a hablar de la inteligencia. La sabiduría, como hemos dicho anteriormente, se presenta también como inteligencia. Y aquí quiero aclararles, aquí escribí esto. El concepto inteligencia en nuestra habla hispana, generalmente es asociada con personas con buena memoria o con buena retentiva, con los que son capaces de resolver problemas matemáticos fácilmente o capaces de reseñar lecturas con sencillez. Entonces la inteligencia, cuando hablamos de la inteligencia, dicen, no, es que es bien inteligente. O bueno, ahorita estamos sorprendidos, hablamos de la palabra inteligencia con la inteligencia artificial. Estamos maravillados porque le podemos hablar a un aparato, ¿no? Yo me acuerdo hace 40 años, no más, hace casi 45 años, iba yo a la matiné, a los cines que había en esa época. ¿Quién se iba a imaginar hace 45 años que las películas iban a estar en tu televisión? Nadie. Y me acuerdo que en esa época salía unos luchadores que eran muy famosos. Santo, Blue Demon, otro, Huracán Ramírez, Tinieblas, ¿no? ¿Qué nombrecitos da? Máscara Sagrada. Y tomaban su reloj y decían, Santo hablando, agarrando su reloj. Y uno decía, ¿cuándo va a ser eso? Ok, estamos instalados ya en la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial resuelve cosas con las que se le programa. No puede resolver otra clase de problemas. Usted no puede llegar con la inteligencia artificial y puede preguntarle, le puede decir Siri, Alexa, o no sé cómo se le diga a la inteligencia artificial. No le puede preguntar, oye, inteligencia artificial, ¿puedo resolver este problema de mi trabajo? ¿Qué hago con este trabajo? La inteligencia artificial pues no tiene esa capacidad. Ahora, ¿a quién le delegó la capacidad a Dios? A cada uno de nosotros. Pero la inteligencia bíblica no tiene ese sentido. ¿Qué sentido? El sentido de una persona que es brillante para las matemáticas, es brillante para la literatura, es brillante para la música. Esa no es la sabiduría o la inteligencia de la que habla la Biblia. En realidad, el sentido de la palabra hebrea tabum, que es de donde procede el vocablo que se traduce como inteligencia, en la versión Reina Valera 1960, es pericia o prudencia. ¿Sí dice prudencia o dice prudencia? ¿Qué dice ahí? Prudencia, no, es prudencia. Es pericia o prudencia. Nos vamos con la palabra pericia. Para nuestro estudio de esta ocasión, hemos empleado el vocablo pericia. Una definición sencilla de pericia la podemos encontrar en un diccionario y reza. ¿Cómo dice la definición de pereza? Habilidad o destreza en una actividad que generalmente se adquiere con la experiencia o la práctica. ¿De qué estamos hablando? De una habilidad o una destreza. Entonces, ¿qué dice el libro de Proverbios? El libro de Proverbios dice que la sabiduría clama y que la inteligencia da voces. A diferencia del mundo, donde una persona con pericia puede caer en la arrogancia, en la palabra de Dios, la inteligencia o la pericia nace justamente de la sencillez de atender lo que Dios dice y al hacerlo nos ayuda a tomar decisiones correctas. ¿Frente a qué estamos? Estamos frente a una situación o estamos frente a un concepto que nos lleva a reflexionar, a pensar que Dios, fíjense lo que quiere Dios de nosotros. Primero quiere que tengamos sabiduría.
Sabiduría en un sentido, o usando el término, buen sentido. Y luego quiere que seamos inteligentes. Eso significa que en la vida cristiana no hay gente, como decían en la escuela, no hay gente burra o no hay gente que no tenga capacidad de pensar o de reflexionar. Es decir, Dios no nos diseñó así. Ahora, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo dice, no, tú no sabes, tú no sirves para eso. Y sí, es posible que no podamos hacer ciertas cosas, pero hay otras cosas que sí podemos hacer. Y en el caso de la sabiduría y en el caso de la inteligencia, podemos acceder a ellas. Sabiduría en el sentido de buen sentido e inteligencia en el sentido de pericia. La pericia es una habilidad, es una destreza que nos puede ayudar a resolver problemas y dificultades que se presentan en nuestras vidas. Salomón, mis queridos hermanos, el autor del proverbio del capítulo número 8, nos está conduciendo y nos está llevando a decir lo siguiente. Lo leemos, por favor. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿Eso qué quiere decir? Ahí está la inteligencia. Y no está callada, no está agazapada, sino que está diciendo, hey, aquí estoy. ¿Quieres escuchar? Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera con nosotros. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.